Hola. Bienvenidos a Vidas Contadas. Antes de comenzar nuestra historia, si te gusta escuchar historias reales de la vida, estás en el lugar correcto. Si quieres que nuestros vídeos continúen y que más personas se encuentren con estas historias, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. El reloj de la sala de emergencias marcó las 4 de la madrugada. Su tic-tac era más fuerte que los monitores que enmarcaban mi frágil cuerpo. Las brillantes luces fluorescentes me miraban con crueldad quirúrgica, mostrando cada hematoma, cada tinte azul en mi piel, cada rastro de escarcha que se aferraba a mi cabello como fragmentos de vidrio roto. Las enfermeras se apresuraban con sus zapatillas, que chirriaban en el piso pulido. Sus manos se movían más rápido de lo que mi corazón podía latir. La voz de la doctora Elena Durán irrumpió en el caos, cortante pero temblorosa. Ella se había ido por 2 minutos completos. La supervivencia como esta casi nunca ocurre. La palabra ida resonó en el aire estéril como el toque de una campana en un funeral. Mi pecho había estado plano. Mis pulmones, mi cuerpo, todavía eran un cascarón. Me reanimaron no una, ni 2, sino 3 veces antes de que mi pulso se abriera camino hacia la existencia de nuevo. No debería haber estado allí. Sin embargo, estaba viva contra todo pronóstico, con los labios agrietados por el frío y los dedos ensangrentados temblando bajo el peso de una máscara de oxígeno. Pero el milagro de la supervivencia no era la verdadera historia. La verdadera historia era porque había muerto en primer lugar. Horas antes, había sentido la mano de mi hermano alrededor de mi muñeca, el agarre firme como el hierro, dejando hematomas morados que ni siquiera el frío podía adormecer. La voz de Ricardo escupió veneno a centímetros de mi oído. «Estás tratando de envenenarme con esta sopa, Sofía». Su cara, retorcida por la rabia, con las venas latiendo en su sien, parecía la de un extraño, aunque él había sido mi hermano toda mi vida. Intenté explicarle. Era solo un poco de especias, pero las palabras nunca importaron en esa casa. Carmen, nuestra madre, estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y la mirada más fría que el viento invernal de afuera. «Pídele disculpas a tu hermano, Sofía», me ordenó, como si mi existencia fuera el crimen. Mi negativa a inclinarme hizo que Ricardo explotara. Me arrastró escaleras abajo, mis rodillas golpearon contra los escalones, mis gritos rebotaban en las paredes que a nadie le importaba escuchar. El garaje olía a aceite y óxido. El aire estaba pesado de silencio, excepto por mi respiración entrecortada. Entonces vi el congelador, una bestia de acero que se alzaba en la esquina, algo que nuestro padre compró una vez para su fallido sueño de servicio de comidas. La manija brillaba en la penumbra, y el pavor se extendió por mí más rápido que el aire frío que se filtraba por sus costuras. Ricardo abrió la puerta de golpe, la niebla helada saliendo como el aliento de la muerte misma. «No, por favor, Ricardo», supliqué, pero la misericordia no tenía cabida en sus ojos. Me empujó con ambas manos, mi cuerpo chocó contra el piso helado, el impacto me robó el aliento. Me levanté a toda prisa, corrí hacia la puerta, pero en un segundo se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor que selló mi destino. Luego vino el sonido que nunca me abandonará. El chasquido metálico del candado, cerrándose por fuera, definitivo, cruel, un sonido más pesado que el cierre de la tapa de un ataúd. Golpeé el acero hasta que mis puños se rompieron, las manchas de sangre tiñeron la escarcha, el color se destacó contra el blanco. El frío se filtró por mi piel, un ladrón que robaba el calor célula por célula. Mis gritos resonaron huecos y sin respuesta. Mi voz se destrozó mientras las lágrimas se congelaban en mis mejillas. Afuera, amortiguada, escuché la voz de Carmen, firme y sin emociones. Quizás esto le enseñe. Mi propia madre eligiendo la disciplina por encima de mi vida. Los minutos se convirtieron en eternidades. Mi aliento salía en jadeos irregulares, cada uno empañando el aire antes de desvanecerse como la esperanza. Mis dientes castañetearon tan fuerte que sentí que podrían romperse. Mis músculos se convulsionaron violentamente, luego más lento, más débil, hasta que incluso los escalofríos me abandonaron. Mi piel ardía con un fuego paradójico, el cruel truco de la hipotermia, diciéndome que me estaba quemando mientras me congelaba hasta morir. Presioné mi cara contra la puerta de acero, mis párpados pesados, susurrando a nadie. A alguien le importaría si nunca volviera. Las imágenes pasaron como un relámpago. Cumpleaños en los que Ricardo sonreía sobre el pastel mientras yo fregaba los platos. Noches de escuela en las que Carmen susurraba que yo era una desagradecida. Noches en las que cocinaba comida tras comida, esperando una aprobación que nunca llegó.
Todos esos momentos chocaron en una sola verdad. Había sido invisible toda mi vida, útil solo mientras servía. Mi cuerpo se deslizó al piso, mis extremidades, rígidas, mi aliento superficial. El golpeteo se detuvo porque ya no tenía la fuerza para levantar mis manos. El silencio me envolvió más fuerte que el frío, y en ese silencio, la oscuridad. Cuando los paramédicos entraron horas después, me encontraron desplomada en el piso del congelador, con la piel cenicienta y los labios azules, con los ojos cerrados, como si ya hubiera dejado este mundo. Mi corazón se había detenido. Mi cuerpo no respondía. Para ellos, yo era solo otro cuerpo hasta que la sala de emergencias luchó con fuego y cables para robarme de vuelta del borde. Me reanimaron una y otra vez hasta que el monitor parpadeó y pitó y los jadeos llenaron la habitación contra la medicina, contra la razón, contra la probabilidad. Mi corazón encontró un ritmo. Mis ojos se abrieron bajo el resplandor fluorescente, y mis labios se separaron alrededor de la máscara de oxígeno, susurrando palabras que helaron la habitación más que el congelador. Ellos trataron de matarme. Las enfermeras se miraron entre sí, asustadas. Durán se acercó, su voz más suave ahora. Sofía, sobreviviste a lo que no debería ser sobrevivible. ¿Entiendes eso? Asentí débilmente, aunque cada nervio gritaba de dolor. Lo entendía muy bien. Mi muerte había sido escrita por las mismas personas que debían protegerme. Y mi supervivencia, milagrosa o no, no era un regalo. Era una responsabilidad. Porque la verdad era más grande que yo. Y lo sabía. Ya no era la hija invisible o la hermana obediente. Era la mujer que había sido encerrada en el frío, que se había congelado hasta morir y había vuelto, que ya no guardaría silencio. Por primera vez en 26 años, mi historia tenía que ser contada. No susurrada, no excusada, no enterrada bajo la lealtad familiar. A las 4 de la madrugada en esa sala de emergencias, mientras las máquinas respiraban por mí y los médicos lo llamaban un milagro, me di cuenta de algo más. Esto era solo el comienzo. Desde el exterior, la casa de los Vargas parecía la imagen de la respetabilidad suburbana. Un césped bien cuidado, podado todos los sábados por mi hermano, un jardín del que a Carmen le gustaba alardear. Aunque yo era la que plantaba las rosas y quitaba las malas hierbas de la tierra, un camino de entrada donde el camión de Ricardo relucía bajo el sol. Los vecinos veían a una familia que parecía ordinaria, tal vez incluso envidiable, no veían lo que sucedía una vez que las puertas se cerraban. Crecí en esa casa como una sombra, aprendiendo temprano que el silencio mantenía la paz, aprendiendo que mis necesidades siempre estaban en segundo lugar después de las de otra persona. Mi hermano Ricardo, 4 años mayor, siempre había sido el favorito, el niño de oro, cuyo temperamento era excusado como pasión, cuya crueldad era descartada como una broma. Todavía recuerdo cuando tenía 10 años, sosteniendo mi dibujo de la escuela con orgullo, solo para que Ricardo lo arrebatara, lo arrugara y se riera, mientras Carmen me regañaba a mí por chismear en lugar de a él por destruir. Sofía, dijo con un suspiro, tienes que aprender a no provocar a tu hermano. Esa frase se convirtió en el estribillo de mi vida. Todo lo que Ricardo hacía era mi culpa de alguna manera. Si me empujaba, era porque lo había molestado. Si me gritaba, era porque había dicho la cosa equivocada. Si rompía algo, era porque lo había distraído. Carmen construyó un muro de excusas a su alrededor, tan espeso que ninguna culpa podría quedarse. Era más fácil para ella hacerme luz de gas que admitir que su hijo perfecto era peligroso. Para cuando tenía 13 años, entendí mi papel. Yo era el archivo expiatorio, la sirvienta invisible, la que arreglaba el caos para que Ricardo pudiera brillar. Cuando quería comida, cocinaba. Cuando quería ropa limpia, la doblaba. Cuando quería espacio, desaparecía. Carmen lo alentaba, elogiándome cuando le hacía la vida más fácil a su hijo, criticándome cuando pedía algo a cambio. La violencia de Ricardo no fue repentina, fue cultivada. A los 15, me empujó al patio por olvidar planchar su camisa. Carmen miró por la ventana y luego cerró la cortina, murmurando que yo debería ser más fuerte. A los 17, durante una barbacoa familiar, Ricardo partió una espátula por la mitad y me la arrojó. El borde de metal cortó mi brazo, mientras los parientes se reían como si fuera una pelea de hermanos. Nadie preguntó si estaba herida. Nadie quería ver. Aprendí a esconder los moretones bajo las mangas largas, a presionar bolsas de hielo en secreto, a llorar en mi almohada donde nadie me oiría. La escuela se convirtió en mi único refugio, e incluso allí cargaba con el peso del juicio de mi familia.
Carmen insistió en que me uniera a la clase de economía doméstica para poder ser una cuidadora adecuada, recordándome que cocinar era la única habilidad real que una chica como yo necesitaba. Fue en esas clases que descubrí que tenía talento en la cocina, un don para los sabores y las texturas. Cocinar podría haber sido mi escape, algo hermoso que me pertenecía. Pero en la casa de los Vargas, incluso eso fue torcido. Mis platos se convirtieron en expectativas, no en expresiones. Carmen comenzó a exigirme que preparara cenas que reflejaran sus estándares. Ricardo criticaba cada bocado como si fuera un crítico de comida, y yo estaba atrapada en un ciclo interminable de servidumbre. Cada plato que servía era otra pieza de mi espíritu entregada sin agradecimiento. A los 19, pensé en irme. Incluso empaqué una pequeña bolsa una vez, mis ahorros metidos en un sobre, mi solicitud de universidad a medio llenar en el escritorio. Pero Carmen lo encontró. Sus ojos se estrecharon con fuego frío. «Abandonarías a tu familia», susurró, «cuando hemos hecho todo por ti». Rompió la solicitud frente a mí, destrozó mi esperanza con sus uñas cuidadas, y dijo, «Sin nosotros, no eres nada». Las palabras se hundieron profundamente, cimentando una creencia que me habían inculcado desde la infancia. Quizás ella tenía razón. Tal vez yo no era nada sin ellos. Me quedé. A los 21, conseguí mi primer trabajo a tiempo parcial en una cafetería en el centro, una astilla de independencia que se sintió como oxígeno. Me encantaba el ritmo de las tazas que tintineaban, el olor a café expreso, la charla de extraños que no sabían nada de mis cicatrices. Pero Ricardo vino una noche, irrumpió, furioso porque me había perdido la cena, me arrastró afuera por el brazo frente a mis compañeros de trabajo. Carmen lo defendió de nuevo. Le dijo al gerente que yo era irresponsable, que mi hermano solo me estaba protegiendo, y perdí el trabajo al día siguiente. La independencia no estaba permitida. Cada intento que hacía para entrar en el mundo sola era saboteado, cada semilla de libertad aplastada antes de que pudiera brotar. Ricardo se volvió más autoritario a medida que envejecía, su cuerpo más pesado, su voz más fuerte, sus rabias más impredecibles. Carmen se volvió más manipuladora, retorciendo cada incidente para que fuera mi culpa. Sonreía dulcemente a los extraños, elogiaba los logros de Ricardo, y luego se volvía hacia mí en casa y me recordaba lo desagradecida que era. Si hablaba, era dramática. Si me quedaba callada, era débil. No había forma de ganar. Lo que más recuerdo son los silencios pesados después de las peleas donde mi cuerpo me dolía y mi mente gritaba. Pero la casa continuaba como si nada hubiera pasado. Carmen tarareaba mientras doblaba la ropa. Ricardo veía televisión y yo me retiraba a mi habitación, agarrándome a las paredes, susurrando en mi almohada, «No estás loca, no estás loca». Porque el «luz de gas» no son solo palabras. Es una lenta erosión de la realidad hasta que dudas de tu propia memoria, de tu propio dolor, de tu propio valor. Mi identidad se encogió. A los 25 no estaba viviendo. Estaba sobreviviendo. Cocinaba, limpiaba, absorbía los golpes, tanto verbales como físicos, y me decía a mí misma que aguantar era fortaleza. Pero por dentro, una rebelión silenciosa crecía. Cada insulto plantaba una semilla. Cada empujón la regaba. Cada mirada fría de Carmen la nutría. Comencé a escribir pequeñas notas en un diario escondido. Notas que me recordaban que existía más allá de su abuso. Eres Sofía Vargas. No eres solo su chivo expiatorio. Mereces vivir. Esas palabras se convirtieron en mi ancla, aunque nunca se las mostré a nadie. Mi rebelión secreta me mantuvo viva en espíritu incluso mientras mi cuerpo se desgastaba. A veces soñaba con una vida donde mi cocina pudiera traer alegría, donde mi nombre no fuera seguido de críticas, donde pudiera despertar sin miedo. Los sueños eran peligrosos en esa casa, pero eran míos. Mirando hacia atrás desde la cama del hospital donde había regresado de la muerte, me di cuenta de que el congelador no fue un acto de violencia repentino. Fue la culminación de años de desprecio, años de rabia sin control, años de la complicidad de Carmen. Ricardo no decidió de repente una noche matarme. Me había estado preparando para ese congelador todo el tiempo, y Carmen había estado allanando el camino con su silencio y sus excusas. El pasado no era solo memoria. Era evidencia, un registro de un hogar tóxico que se había permitido enconarse sin control. Y aunque había sobrevivido a esa noche, ahora sabía que la supervivencia ya no era suficiente. Había vivido en su sombra el tiempo suficiente. La chica que creció invisible había muerto en ese congelador.
Y la mujer que salió de la sala de emergencias era alguien nuevo, alguien que no permitiría que el pasado permaneciera oculto por más tiempo. La noche en que todo se desmoronó no comenzó como una historia de terror. Comenzó como cualquier otra noche en la casa de los Vargas. El olor a caldo hirviendo salía de la cocina, el zumbido del refrigerador, el sonido distante de las noticias de la noche resonaba desde la sala de estar donde Carmen estaba sentada, con los pies ordenadamente metidos debajo de ella en el sofá. Estaba de pie en la estufa, revolviendo la sopa, una receta que había modificado después de años de experimentación, un plato destinado a ser cálido y reconfortante contra el amargo invierno de afuera. Un toque de pimienta de cayena, justo lo suficiente para agregar calor, no para quemar. Cocinar era mi último refugio, el único lugar donde me sentía en control, donde cada especie e ingrediente me respondía a mí, y no a los caprichos de mi familia. Pero esa ilusión se hizo añicos en el momento en que Ricardo irrumpió. Ya estaba medio borracho. Podía oler la cerveza en su aliento, ver el enrojecimiento en sus mejillas, el tic en su mandíbula que advertía de una tormenta. Golpeó la mano contra el mostrador, haciendo que el cucharón saltara de la olla y salpicara caldo en la estufa. ¿Qué diablos es esto? ¡Sofía! Ladró, sus ojos se estrecharon como si le hubiera servido veneno. Solo la cena, susurré, tratando de mantener mi voz firme. Solo sopa. Tomó una cucharada y la sorbió, luego la escupió en el fregadero con disgusto teatral. Demasiado picante. Estás tratando de envenenarme. Su voz retumbó por la casa como un trueno. Carmen apareció en la puerta, secándose las manos con un paño de cocina, su cara fruncida de molestia, no con él, sino conmigo. Sofía, pídele disculpas a tu hermano, dijo con calma, como si mi cocina hubiera sido un acto de guerra. Negué con la cabeza, mi corazón golpeando. No está demasiado picante, dije suavemente. Es la misma receta que he hecho durante años. La negativa encendió algo oscuro en Ricardo. Sus ojos se encendieron, sus fosas nasales se ensancharon, y la vena en su sien palpitaba como si fuera a estallar. Se acercó hasta que su sombra se tragó la mía, hasta que pude oler el alcohol empapado en sus poros. «Pide disculpas», gruñó, «o te arrepentirás». Miré a Carmen, desesperada por una intervención, por el más mínimo trozo de protección, pero ella solo se cruzó de brazos. Sus labios se curvaron en ese familiar y desaprobador ceño fruncido. «No lo antagonices, Sofía. Siempre llevas las cosas demasiado lejos». Mi estómago se hundió. Me di cuenta entonces de que no importaba lo que dijera, ya era culpable. El silencio se estiró tenso como una cuerda a punto de romperse hasta que Ricardo agarró el tazón de sopa y lo arrojó contra la pared. Se hizo añicos en un rocío de caldo y fragmentos de porcelana que cayeron sobre el azulejo. El sonido me hizo estremecer, pero no me moví. Él tomó mi quietud como un desafío. «¿Crees que puedes faltarme el respeto?» Su voz se quebró de furia. Mis manos temblaron mientras alcanzaba una toalla para limpiar el desorden, esperando que el gesto de sumisión lo calmara, pero él me quitó la toalla de la mano. La rabia en su cara no era por la sopa. Era por el control, por recordarme dónde estaba yo. Los ojos de Carmen se movieron de la pared a mí, su voz más cortante ahora. «Sofía, solo discúlpate. Deja de empeorar esto». Su tono era cansado, como si hubiera visto esta obra demasiadas veces, y siempre esperara el mismo final, yo rindiéndome, el victorioso. Tragué saliva, las lágrimas ardían en las comisuras de mis ojos. Pero las palabras no salían. Algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez, sentí la verdad en mis huesos, que mi vida era más frágil de lo que nunca había admitido. Si seguía cediendo, un día no quedaría nada de mí para dar. Mi silencio enfureció a Ricardo aún más. Se abalanzó, agarrando mi muñeca tan fuerte que grité. Sus dedos se clavaron lo suficientemente profundo como para dejar marcas que florecerían de color púrpura por la mañana. Intenté retroceder, pero él era más fuerte, su agarre de hierro. Se inclinó cerca, su aliento caliente contra mi oído. ¿Crees que eres mejor que yo, hermanita? ¿Crees que tu comida te hace alguien? Me congelé, mi corazón golpeando contra mis costillas, porque ahora entendía que esto no era sobre la sopa. Nunca lo fue. Se trataba de que mi misma existencia amenazaba su dominio, de una vida en la que me atrevía a ser más que invisible. La voz de Carmen flotó sobre, cortante y fría. «Sofía, deja de ser dramática. Solo di que lo sientes». La miré. Mi madre, mi supuesta protectora, y todo lo que vi fue complicidad.
No estaba sorprendida. No tenía miedo. Simplemente estaba molesta por el conflicto. Ese fue el momento en que el pavor se hundió en mí como el hielo. ¿Dejarían que esto llegara tan lejos como Ricardo quisiera? ¿Dejarían que me destruyera si eso mantenía su mundo intacto? Mis rodillas temblaron mientras me soltaba con un empujón que me hizo tropezar contra el mostrador. Mi aliento salía en jadeos irregulares, mi mente corriendo. La pimienta de cayena en la sopa había sido una chispa, pero lo que sentía ahora era un incendio forestal. Miedo, sí, pero también algo más. Una sombría certeza de que ya no estaba segura en mi propia casa. La realización cortó, más agudo que cualquier fragmento de tazón roto. Esto no era solo una mala noche, no solo otra rabia. Este fue el momento en que entendí que él podría matarme, y Carmen aún me pediría que me disculpara. La tensión se mantuvo incluso cuando Ricardo salió furioso de la cocina, murmurando maldiciones, sus pasos pesados sacudiendo el piso. Carmen se demoró, sus ojos fríos, su voz baja. Nunca aprendes, Sofía. Empujas y empujas hasta que no le queda otra opción. Mi garganta se cerró. Mi madre acababa de justificar su violencia como inevitable, como si yo hubiera escrito el guión para mí misma. Sola en la cocina, rodeada del olor a pimienta de cayena quemada y los fragmentos de porcelana destrozada, me arrodillé y presioné mis manos sangrantes contra el piso. Mi aliento se estremeció. Mis lágrimas cayeron en silencio, y susurré al aire vacío, «Me matará algún día». La casa pareció escuchar, sus paredes pesadas de silencio, sus sombras presionando más cerca, como si ellas también supieran la verdad. Por primera vez, creí mis propias palabras. La tormenta que se había estado gestando durante años finalmente estalló en esa noche de invierno. El día había sido un borrón de preparaciones, mis manos en carne viva por cortar verduras, mi espalda dolorida por horas encorvada sobre la estufa. Se había planeado una cena familiar, no 30 personas, pero suficientes para satisfacer la obsesión de Carmen con las apariencias, y yo me había agotado para que fuera impecable. Para cuando se esperaban a los invitados, la nieve había comenzado a caer afuera, el frío se filtraba a través de la puerta del garaje. Estaba poniendo bandejas de panecillos en el mostrador cuando la voz de Ricardo retumbó por la casa. Sus palabras se arrastraban por la cerveza, pero eran afiladas por la rabia. «Sofía, baja aquí ahora». Mi estómago se revolvió. Me sequé las manos cubiertas de harina en mi delantal y entré a la sala de estar. Él estaba dando vueltas como un animal enjaulado, su cara enrojecida, sus puños cerrados. Carmen estaba sentada en su silla, tranquila como siempre, con una copa de vino en la mano. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, mi voz apenas audible. Levantó una cucharada de sopa de la olla que había dejado hirviendo a fuego lento. Su mirada me quemaba. «Todavía picante, todavía veneno». «Te dije que lo arreglaras». Arrojó la cuchara en el fregadero con un estruendo que me hizo estremecer. «Está bien», susurré. «Nadie más piensa que está demasiado picante». Su cara se retorció y en un instante estaba al otro lado de la habitación. Su mano se cerró sobre mi brazo como una tenaza. «No me respondas». Me arrastró hacia el garaje, mis pies tropezando para seguir el ritmo, mi aliento atrapado en mi garganta. La voz de Carmen me siguió, fría y distante. «Quizás esto le enseñe». Mi corazón golpeó contra mis costillas mientras me empujaba a través de la puerta. El frío amargo entró del garaje sin calefacción. El congelador se alzaba en la esquina, una reliquia de la insistencia de Carmen en el almacenamiento a granel. Una caja de acero destinada a carne y suministros, pero ahora se alzaba como un ataúd. Ricardo abrió la pesada puerta de un tirón, las bisagras rechinando, el aire helado derramándose. «No», supliqué, mi voz se quebró. «Por favor, Ricardo, no lo hagas». Él se rió, un sonido bajo que me heló más que el aire. «Quizás aprendas a respetar en el frío». Me empujó dentro, mi cuerpo chocó con la pared de metal, el impacto sacudió mis huesos. Me di la vuelta en pánico, pero la puerta se cerró de golpe, y escuché el clic de un candado deslizándose en su lugar por fuera. El sonido fue final, una sentencia de muerte. Mis puños golpearon contra el acero, mi voz mientras gritaba, «Déjame salir, por favor». Mis nudillos se abrieron contra el metal inflexible, la sangre se manchó en la escarcha. Pude ver mi aliento nublándose frente a mí. Pude sentir el aire apretándose alrededor de mi pecho a medida que la temperatura se clavaba en mi piel. Afuera, amortiguada a través de la puerta, escuché la voz de Carmen, distante y fría.
Quizás esto finalmente le enseñe una lección. Las palabras me cortaron más profundo que el frío. Mi madre, mi propia madre, había elegido estar con él, para verme congelarme. El pánico se apoderó de mí, crudo y primitivo. Golpeé hasta que mis brazos dolieron, hasta que el escozor de la piel desgarrada envió descargas de dolor a mis muñecas. El congelador zumbaba con indiferencia mecánica. Las paredes brillaban con escarcha. El aire mordía más fuerte con cada segundo que pasaba. Pegué mi oído a la puerta, esforzándome por oír pasos, una llave girando, cualquier cosa que significara misericordia. Pero no había nada, solo silencio. Mi cuerpo comenzó a traicionarme. Los escalofríos comenzaron violentamente, temblores incontrolables que hacían castañetear mis dientes. Mi aliento salía en ráfagas irregulares, empañando el aire, humedeciendo mi cabello con niebla helada. Mis dedos se entumecieron, mis dedos de los pies dolían y cada inhalación se sentía como cuchillos en mis pulmones. Me tambaleé hasta la esquina, deslizándome contra la pared helada, agarrándome a mis brazos. Los recuerdos se mezclaron con el presente, voces de años pasados, mezclándose con el zumbido del congelador. Lo empujas demasiado, Sofía. Nunca aprendes. Sin nosotros, no eres nada. Quizás me habían estado preparando para esto todo el tiempo. Cada insulto y empujón construyendo hacia este último acto. Mi visión se nubló. El golpeteo en mi pecho se hizo más lento, pesado e irregular. Intenté mantener mis ojos abiertos para aferrarme a la conciencia, pero el frío me arrastró, susurrando promesas de alivio si solo me dejaba ir. Mis labios se agrietaron, mi garganta ardió, pero aún así susurré al aire helado. No merezco esto. Por favor, alguien, por favor. El tiempo perdió su significado. Pasaron minutos u horas. No podía decirlo. Mis manos sangraban donde habían golpeado el acero, las rayas rojas manchaban la escarcha blanca, prueba de que había luchado, de que no me había ido en silencio. Mi cuerpo se acurrucó más instintivamente, tratando de conservar el poco calor que quedaba. En algún momento, dejé de temblar, y eso fue lo que más me asustó de todo. El frío ya no era agudo. Era pesado, envolviéndome como una manta, arrastrándome a la oscuridad. Pensé en el tío Luis, sus ojos amables, su voz diciéndome una vez que merecía más que esto. Pensé en la libertad, en una vida donde yo fuera más que una sirvienta o un chivo expiatorio. Pensé en la chica que solía ser, la que escribía notas en secreto, diciendo, «Eres Sofía Vargas. Mereces vivir». Y luego no pensé en nada en absoluto. Mi corazón tartamudeó, mis pulmones flaquearon, y el mundo se volvió negro. Al otro lado de esa puerta de acero, mi familia seguía. Carmen se sirvió otra copa de vino. Ricardo caminaba con satisfacción. La casa estaba cálida y brillante mientras yo yacía muriendo en el frío. El silencio del congelador era absoluto hasta que mi propio cuerpo lo rompió. El débil golpe de mi latido del corazón desacelerándose, el jadeo de mi aliento volviéndose superficial. El raspado de mis uñas arrastrándose a través del acero como si estuvieran tallando pruebas de que había estado aquí. Mi conciencia se desvaneció y volvió, la línea entre la pesadilla y la realidad se desdibujó. En un momento, estaba acurrucada en la esquina, mirando mi aliento helado, nublándose como humo frente a mí. En otro, era una niña de nuevo, escondida en el armario mientras Ricardo golpeaba la puerta y Carmen me decía que dejara de ser dramática. El frío robó el tiempo, robó el pensamiento, me robó a mí. Cuando la oscuridad finalmente me envolvió la mente, fue casi un alivio. No más escalofríos, no más súplicas, solo una quietud que se sentía final. En algún lugar lejano, creí oír el sonido amortiguado de voces. Mi cuerpo estaba demasiado débil para responder, mis labios demasiado congelados para formar palabras, pero una parte débil de mí tenía esperanza. En la casa de al lado, los Hernández habían estado despiertos, inquietos por la tormenta. El señor Hernández había ido al garaje a buscar leña cuando lo escuchó, el extraño golpeteo rítmico de nuestro lado, seguido de silencio. Le dijo a su esposa que algo andaba mal, que el garaje de los Vargas sonaba como si estuviera vivo. Al principio, la señora Hernández dudó. Conocían a la familia Vargas, conocían el temperamento de Ricardo, conocían la lengua afilada de Carmen, pero el sonido era demasiado extraño, demasiado incorrecto. A las 12:15 de la noche, llamó al 911. Nunca escuché las sirenas cuando vinieron. Estaba demasiado lejos, mi cuerpo demasiado inmóvil. Los oficiales forzaron la puerta lateral,
El frío amargo se precipitó sobre ellos. Las linternas se movieron por el garaje, atrapando la luz en la puerta de acero del congelador. El candado brillaba a la luz. Llamaron mi nombre, aunque no pude responder. Un oficial golpeó la cerradura con su bastón, mientras otro buscaba cortadores de pernos. Les tomó minutos, aunque para ellos debió sentirse más largo. La puerta finalmente se abrió, liberando una nube de escarcha, y la figura rota de mí se derrumbó en el piso. Piel azul, labios agrietados, sangre congelada en las paredes donde mis puños habían golpeado. Me sacaron, y un oficial maldijo por lo bajo. Se ha ido. Llamen a los servicios de emergencia ahora. A las 10:05 de la mañana, las luces de la ambulancia pintaron la nieve de rojo y azul. Trabajaron frenéticamente sobre mí, sus manos presionando, frotando, llamando mi nombre. Cortaron mi ropa congelada, adjuntaron cables, buscando un pulso que parpadeaba como una vela en el viento. A las 1:40 de la madrugada, llegué a la sala de emergencias. La doctora Elena Durán estaba esperando. Años de práctica le habían dado una calma constante, pero luego admitió que su corazón se detuvo cuando me vio. Temperatura corporal, peligrosamente baja, el corazón apenas se registraba. Comenzaron los protocolos. Líquidos intravenosos calientes, mantas térmicas, compresiones en el pecho. En un momento, mi corazón se aplanó. Durante 2 minutos, el monitor cantó ese tono ininterrumpido, y todos en la habitación pensaron que se había acabado. La doctora Durán presionó más fuerte, su voz firme, incluso mientras sabía lo rara que era la supervivencia. «Vamos, Sofía, vuelve». Contra todo pronóstico, un ritmo débil volvió a la vida. Una onda de incredulidad recorrió el equipo. «Ha vuelto, apenas, pero ha vuelto». Cuando mis ojos se abrieron cerca de las 4 de la madrugada, lo primero que vi fue el borrón de luces sobre mí, luego la cara de la doctora Durán, inclinada cerca. «¿Te habías ido?», susurró, su voz una mezcla de asombro y agotamiento. «No deberías estar aquí, pero lo estás. Es un milagro». Las palabras me anclaron, me ataron al mundo de nuevo. Mis labios temblaron mientras intentaba hablar, y un solo susurro ronco escapó. «Ellos trataron de matarme». La doctora Durán se congeló, entendiendo el peso de las palabras. Asintió lentamente, señalando a una enfermera para que lo escribiera. Mi supervivencia no fue un accidente. Fue un testimonio. Horas después, Carmen y Ricardo llegaron al hospital. Sus caras eran máscaras de preocupación para que el personal las viera, pero detrás de sus ojos parpadeaba la molestia y el pánico. Afirmaron que había sido descuidada, que me había encerrado por error mientras buscaba suministros. Hablaron como si fuera un tropiezo torpe, un percance tonto. La doctora Durán escuchó, su expresión profesional indescifrable, pero sabía lo que había visto. Nadie se mete en un congelador y se pone un candado desde fuera. La oficial de policía de turno, la detective Sofía Benítez, también escuchó. Había visto encubrimientos familiares antes. Había escuchado excusas que nunca coincidían con la realidad. Escribió cada palabra. En mi cama de hospital, cada respiración me dolía, mi cuerpo envuelto en un calor que no se sentía como el mío. Mis manos estaban vendadas, la piel en carne viva de donde había golpeado contra el acero. Mi garganta me dolía con cada intento de hablar, pero la verdad hervía bajo la superficie, esperando ser dicha. Por ahora, estaba viva, apenas, pero viva. El milagro de la supervivencia hizo que la crueldad fuera más aguda. Me habían dejado morir, mi hermano con su rabia, mi madre con su silencio. El congelador había sido su arma, pero el destino, los vecinos y la persistencia de una doctora me habían devuelto. Al amanecer, a través de la ventana del hospital, vi la primera luz de la mañana tocar la nieve de afuera. Se sintió irreal que pudiera presenciarla de nuevo, que mis ojos aún pudieran ver algo en absoluto. Las máquinas pitaban. Las enfermeras se movían en silencio. La doctora Durán revisó mis signos vitales de nuevo y se encontró con mi mirada. «Necesitas descansar», dijo suavemente. Pero sus ojos llevaban otro mensaje. «Necesitas luchar». La noche casi me había reclamado, pero la mañana me había devuelto. La verdad ya no estaba oculta. Pulsaba en cada moretón, en cada corte, en cada centímetro de mi congelado. Supe entonces que este no era el final de mi historia. Era el comienzo de algo que ni Ricardo ni Carmen podían controlar.
El congelador no había logrado silenciarme. Mi voz todavía estaba aquí, y se haría oír. Los días que siguieron en el hospital se desdibujaron como la nieve derritiéndose en aguanieve. Pero dentro de esa neblina, comencé a sentir algo nuevo. Había pasado por el infierno. Mi cuerpo se redujo a una frágil concha, pero mi mente de alguna manera estaba más aguda que nunca. La supervivencia había encendido un fuego dentro de mí. Ya no era suficiente aguantar, mantener la cabeza baja, esperar a que la tormenta pasara. El congelador me había enseñado una verdad innegable. Si me quedaba en silencio, lo intentarían de nuevo, y un día no saldría viva. Carmen visitó primero. Entró en la habitación con un ramo de lirios, la imagen de la preocupación maternal para cualquiera que estuviera mirando. Pero la forma en que se inclinó cerca, su voz como el acero bajo el azúcar, contó la verdadera historia. No debes convertir esto en algo que no es, Sofía. La gente ya está susurrando. ¿Sabes lo descuidada que puede ser? Sus palabras me revolvieron el estómago porque incluso ahora, después de casi verme morir, se atrevía a torcer la realidad. La miré de vuelta, las vendas cubrían mis manos, los monitores pitaban suavemente a mi lado. No dije nada porque estaba aprendiendo que el silencio podía ser su propia arma. Se movió incómodamente bajo mi mirada, luego suspiró. Si insistes en contar historias salvajes, destruirás a esta familia. Piensa en Ricardo. Piensa en mí. Piensa en nuestro nombre. Su audacia encendió la rabia en mi pecho. Durante años había pensado en su nombre, su comodidad, su imagen. Me había costado mi infancia, mi paz, casi mi vida. Ya no pensaría en ellos. Esa noche, mientras los pasillos del hospital se volvían silenciosos y las enfermeras atenuaban las luces, escuché voces fuera de mi habitación. Carmen y Ricardo se acurrucaron, susurrando demasiado fuerte. «Si habla», murmuró Ricardo. «Estamos acabados». «No lo hará», respondió Carmen. «Ella sabe bien». Las palabras se hundieron en mí como clavos. Ya estaban conspirando para enterrarme bajo sus mentiras. Mis dedos picaban por una prueba, por algo innegable. Alcancé la pequeña aplicación de grabadora en mi teléfono, metida debajo de mi almohada. Mis manos temblaron mientras presionaba grabar, capturando cada palabra venenosa. No era mucho, pero era el comienzo de mi guerra. A la mañana siguiente, la detective Sofía Benítez se detuvo. Ella estaba tranquila, con los ojos afilados, el tipo de mujer que había visto a través de innumerables sonrisas falsas. Hizo preguntas de rutina. Recordaba lo que pasó, cómo terminé en el congelador, si me había encerrado por error. Mis labios estaban secos, mi garganta adolorida, pero logré susurrar. Él me encerró. Ricardo me encerró, y mi madre lo dejó. Benítez me estudió en silencio por un largo momento, luego asintió lentamente. «Investigaremos eso», dijo. Sus ojos me dijeron que creía más de lo que sus palabras decían en voz alta. Después de que se fue, sentí un parpadeo de algo que no había sentido en años. Validación. Alguien me había escuchado, alguien que importaba. Aún así, sabía que los susurros y las sospechas no serían suficientes. Carmen y Ricardo eran manipuladores expertos, y la comunidad los veía como respetables, incluso generosos. Necesitaba evidencia que gritara la verdad más fuerte que cualquier mentira. Esa noche, el tío Luis me visitó. Vino en silencio, su presencia llenó la habitación con un calor que Carmen nunca pudo. Tomó mi mano con cuidado, atento a no molestar las vendas. «Sofía», dijo suavemente. «Vi las noticias. Dicen que fue un accidente, pero no lo creo». Retuve las lágrimas. «Gracias», susurré. Se inclinó más cerca, su voz firme. «Si estás lista para luchar contra esto, yo estaré contigo». Mi pecho me dolió, pero no por una lesión esta vez. Era el dolor de la esperanza. Le conté todo, mi voz temblando, pero clara. Le hablé de la sopa, del congelador. Las frías palabras de Carmen, la grabación que había capturado. Su mandíbula se tensó mientras escuchaba, la furia hirviendo bajo su calma. «No puedes enfrentar esto sola», dijo con firmeza. «Les mostraremos quiénes son realmente». Esa noche, con el apoyo de Luis, comencé a formar un plan. Comenzó con la recopilación de cada prueba que pude. La grabación de sus susurros, las fotos de mis moretones, el informe médico que la doctora Durán había escrito detallando la congelación y la hipotermia que ningún accidente podría explicar. Cada pieza era una piedra en la base de mi defensa.
Cada pieza era un paso para reclamar mi voz. Carmen regresó a la mañana siguiente, esta vez con Ricardo a su lado. Ambos sonrieron demasiado ampliamente, sus palabras goteaban con falsa preocupación. «Sofía», dijo Ricardo suavemente. «Nos asustaste. Deberías haber tenido más cuidado». Lo miré fijamente, mi silencio, deliberado. Mi grabadora escondida y funcionando. Carmen tocó mi brazo. «Cariño, la policía podría hacer preguntas. Solo diles que estabas cansada, distraída. Diles que fue un error». Aparté la cabeza, rechazando su mirada. Su voz se hizo más aguda. «Si traicionas a esta familia, te arrepentirás». Sentí que mi pulso se aceleraba, pero no dejé que vieran el miedo. Dejé que la grabadora capturara cada amenaza, cada desliz de la verdad. Más tarde ese día, Luis regresó y se lo puse. Su cara se endureció mientras las palabras llenaban la habitación. «Esto es, Sofía», dijo. «Esta es la cuerda que los colgará». La idea de la exposición pública me asustó, pero el congelador me había dejado sin ilusiones. La privacidad solo los había protegido a ellos, no a mí. Si iba a sobrevivir, la verdad tenía que ser vista. Durante los siguientes días, con la ayuda de Luis, me preparé. Contactó a un primo dispuesto a transmitir en vivo, alguien que pudiera difundir la verdad más allá de las paredes de nuestra familia. Organizó una pequeña reunión enmarcada como una celebración de mi supervivencia. Carmen y Ricardo no sospecharían, demasiado arrogantes para imaginar que sus secretos se desvelarían. Mientras tanto, la doctora Durán volvió a visitarme. Ajustó mi vía intravenosa, revisó mis signos vitales, luego me miró a los ojos. «Sabes», dijo suavemente, «una supervivencia como la tuya casi nunca ocurre. La mayoría no sale de ese tipo de frío». Sus palabras se hundieron profundamente, un recordatorio de que mi segunda oportunidad no era algo para desperdiciar. Asentí, mi voz más firme de lo que sentía. «Voy a usarla». Ella dio una pequeña sonrisa. «Bien, porque la gente necesita escuchar historias como la tuya». Cuando llegó el día del alta, Carmen firmó la documentación con una floritura, fingiendo ser la madre preocupada. Ricardo revoloteaba cerca, complaciente, como si mi silencio hubiera sido comprado. No vieron el acero en mis ojos, la determinación en mi aliento. Pensaron que todavía era su fantasma, todavía la hija invisible. No tenían idea de que había regresado del congelador con fuego en mis venas. Esa noche, de vuelta en la casa de Luis, donde me quedaría por seguridad, me quedé despierta, pensando en todo lo que se avecinaba. Las mentiras, la confrontación, el riesgo de enfrentarlos. El miedo me oprimía, pero debajo había algo más fuerte. Voluntad, resistencia. Había sido encerrada en el frío, dada por muerta, pero había sobrevivido. Ahora era su turno de enfrentar la verdad helada a la luz pública. La noche de la supuesta celebración tenía un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de diciembre. Luis había arreglado todo con precisión, disfrazándolo de una simple cena para darme la bienvenida de vuelta del hospital. Las invitaciones habían sido casuales, solo un puñado de parientes y vecinos, lo suficiente para dar la apariencia de calidez, pero no tantos como para que creciera la sospecha. Carmen y Ricardo aceptaron de inmediato, ansiosos por recuperar el control de la narrativa. Pensaron que esta reunión cimentaría su versión de los hechos, donde yo había tropezado tontamente con el peligro, y ellos se habían visto agobiados con las consecuencias. No tenían idea de que las mismas paredes de la casa de Luis serían testigos de su desmoronamiento. A las 6, los invitados comenzaron a llegar. Abrigos empolvados con nieve, sonrisas practicadas para la ocasión. Carmen entró primero, su perfume afilado, su voz alta como si estuviera organizando en su propia casa. Ricardo la siguió de cerca, con los hombros cuadrados. Sus ojos se dirigieron hacia mí con la complacencia de un hombre que creía que ya había ganado. Los saludé con una calma que me sorprendió incluso a mí. Mis cicatrices aún eran visibles, mis manos aún vendadas, pero mi mirada era firme. «Me alegra verte de pie y bien», dijo Carmen, su tono lo suficientemente almibarado como para ahogarme. Solo asentí, escondiendo la grabadora en mi bolsillo, aunque para entonces tenía armas mucho más poderosas que el audio oculto. La cena fue de platos sencillos pero reconfortantes que Luis y algunos parientes habían preparado. Mientras comíamos, observé a Carmen actuar para la mesa, contando lo preocupada que había estado, lo agradecida que se sentía de que yo hubiera sobrevivido a mi propio error. Cada palabra era una daga retorcida con elegancia.
Ricardo intervino ocasionalmente, burlándose con sus comentarios casuales. Las familias deben unirse, declaró en voz alta, y todos asintieron, sin darse cuenta de la tormenta que se gestaba justo debajo de la superficie. A las 6:45, Luis se puso de pie, golpeando su copa. Gracias a todos por venir esta noche. Honramos la recuperación de Sofía, pero más importante, honramos la verdad. Un silencio se apoderó de la habitación. La sonrisa de Carmen flaqueó ligeramente, sintiendo un cambio de tono. Ricardo se recostó en su silla, sin preocuparse. Luis continuó. Sofía tiene algo que compartir. Algo que todos ustedes merecen escuchar. Mi corazón latía con fuerza, pero me levanté, mis rodillas temblaban tanto por el miedo como por la determinación. Miré a los ojos de cada persona en esa habitación antes de hablar. Durante años, he cargado con el peso del silencio. Hace 2 semanas, ese silencio casi me mata. Y luego alcancé el control remoto de la mesa. La televisión se encendió. Las luces se atenuaron y se reprodujo la primera grabación. La voz de Ricardo llenó la habitación, baja y amenazadora. Si habla, estamos acabados. Los jadeos se extendieron entre los invitados. Carmen se puso rígida, su copa de vino congelada a mitad de camino de sus labios. Otro clip siguió. Su propia voz, clara y fría. Si traicionas a esta familia, te arrepentirás. La habitación estalló en murmullos, las caras de los invitados se giraron hacia ellos. Ricardo se levantó de su silla. Esto está fuera de contexto, ladró. Mentiras. Luis levantó una mano. Siéntate, Ricardo. Déjala terminar. La siguiente imagen apareció en la pantalla, fotografías de mis manos congeladas, los moretones en mis brazos, el informe médico firmado por la propia doctora Durán. Las palabras eran innegables, lesiones consistentes con confinamiento forzado en temperaturas bajo cero. La charla se hizo más fuerte, la ira se mezclaba con la incredulidad. Y luego el golpe final, un primo al otro lado de la mesa levantó su teléfono. Había estado transmitiendo en vivo todo el momento. Cientos de espectadores ya se habían sintonizado, los números aumentaban por segundo. Los comentarios se desplazaban por la pantalla. Enciérrenlo. Pobre Sofía. ¿Cómo podría una madre permitir esto? La cara de Carmen se desangró. Apaga eso, espetó. Esto es un asunto familiar. No, dije con firmeza, mi voz temblando pero fuerte. Esto no es solo un asunto familiar. Esto es un intento de asesinato. La transmisión en vivo continuó, y en cuestión de minutos, se extendió como un reguero de pólvora. Las acciones se multiplicaron, las reacciones se derramaron, la gente exigía justicia. Los periodistas del periódico local que siguieron las transmisiones de la comunidad lo recogieron casi de inmediato. A las 8, un equipo de noticias local había llegado fuera de la casa de Luis. Las luces de la cámara bañaron el porche en un duro resplandor mientras los micrófonos se adelantaban. Los vecinos se acercaron primero, ansiosos por hablar. Escuché los golpes esa noche, le dijo el señor Hernández al reportero, su voz firme. No fue un accidente, agregó la señora Hernández en voz baja. El temperamento de Ricardo no es nuevo. Lo he visto empujar a Sofía en el patio más de una vez. Cada declaración rompió la fachada que Carmen y Ricardo habían construido durante años. Su respetabilidad se desmoronó en tiempo real, sus mentiras se disolvieron bajo el peso de los testigos. Dentro de la transmisión en vivo, la audiencia se disparó. 10,000 acciones, luego 20. Los comentarios se inundaron. Yo también sobreviví al abuso. Gracias por hablar. Esto es aterrador y valiente. Una corriente más pequeña de escepticismo se extendió. Debería haberse ido hace años. ¿Por qué airear la ropa sucia de la familia en línea? Pero las voces de apoyo las ahogaron, una ola de solidaridad que me levantó más alto de lo que nunca me había sentido. Carmen intentó una vez más recuperar el control. Esto es manipulación, gritó, su voz se quebró. Está enferma. Necesita ayuda. Miré directamente a la cámara. No estoy enferma. Soy una superviviente. Ricardo se abalanzó como para arrebatar el teléfono, pero Luis y 2 primos lo bloquearon, sus caras sombrías. Ya basta, dijo Luis. Has tenido el control el tiempo suficiente. La reportera de afuera captó la conmoción, transmitiéndola en vivo en el segmento de la noche. A las 9,
Mi historia era noticia de primera plana. Mujer local afirma que su familia trató de congelarla viva. La evidencia se transmite en vivo. La gente de toda la ciudad se reunió alrededor de los televisores, se desplazó en los teléfonos, sacudiendo la cabeza ante el horror que se desarrollaba desde una casa que creían conocer. Los comentarios se volvieron más personales, más viscerales. Enciérrenlo. No más excusas para la violencia familiar. Sofía, te vemos. Te creemos. Por primera vez en mi vida, sentí el poder de ser vista, no como una molestia, no como un chivo expiatorio, sino como un ser humano digno de protección. Carmen se sentó congelada, su perfecta fachada destrozada. Ricardo se enfureció, caminando como un animal atrapado. Los invitados susurraron entre ellos, moviendo sus asientos más lejos de la pareja. La marea había cambiado. La jaula que me había retenido durante tanto tiempo ahora se cerró sobre ellos. A las 10, la policía llegó, atraída no solo por la transmisión en vivo, sino por docenas de llamadas de ciudadanos preocupados que habían visto el horror. La detective Sofía Benítez entró por la puerta, su expresión indescifrable, pero su presencia como una cuchilla que corta el caos. Recorrió la habitación, los teléfonos, los invitados, las cámaras, luego dirigió su mirada a Carmen y Ricardo. «Tendremos que hablar», dijo. Sus palabras llevaban el peso de la inevitabilidad. La venganza pública se había logrado. Sus reputaciones yacían en ruinas, sus secretos expuestos a miles, y la ley ahora los rodeaba. Pero más que eso, la verdad estaba fuera de mis manos y en el mundo. Ninguna cantidad de luz de gas podría arrastrarla de vuelta a las sombras. Había tomado el frío en el que intentaron enterrarme y lo había convertido en un fuego que quemó sus mentiras frente a todos. Para cuando los coches de policía se alejaron de la casa de Luis esa noche, la calle parecía un escenario después de una obra de teatro, los actores dispersos y la audiencia aún zumbando por lo que habían presenciado. La transmisión en vivo no solo había llegado a miles de personas en línea, sino que también se había retransmitido en las noticias de la noche, con comentarios de presentadores que sacudían la cabeza con incredulidad. Para Carmen y Ricardo, el daño era irreversible. Pero para mí, la noche solo había sido el comienzo de un largo camino hacia la justicia. A la mañana siguiente, los titulares en los periódicos locales y en los sitios en línea eran imposibles de ignorar. Mujer afirma que su hermano la encerró en un congelador, rezaba uno. Madre acusada de encubrimiento, declaraba otro. Mi teléfono, aún zumbando de la noche anterior, se llenó de mensajes de extraños que ofrecían apoyo y exigían rendición de cuentas. Las voces de la duda también estaban allí, por supuesto, personas que decían que debía estar exagerando, que las familias tienen desacuerdos y que no debería destruir la mía. Pero la respuesta abrumadora fue de indignación y solidaridad. La detective Benítez me visitó en la casa de Luis antes del mediodía. Llevaba la misma expresión tranquila que había tenido la primera vez, pero no se podía negar el cambio en su tono. «Tenemos suficiente para proceder», dijo, colocando una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias impresas, transcripciones de las grabaciones, copias del informe médico de la doctora Durán, capturas de pantalla de la transmisión en vivo y declaraciones de los vecinos. Ricardo Vargas está siendo acusado de intento de asesinato. Carmen Vargas enfrentará cargos de complicidad y obstrucción de la justicia. La evidencia es sólida, y la presión pública es aún más fuerte. Mi aliento se cortó ante las palabras «intento de asesinato». Era lo que siempre había sabido en mis huesos, pero escucharlo confirmado por la ley tenía un peso que casi me hizo doblegarme. La mano de Luis cubrió la mía, estabilizándome mientras Benítez continuaba. El fiscal ya ha accedido a seguir adelante con este caso. La atención hace que sea difícil para ellos demorar. Esa tarde, las detenciones se hicieron oficiales. Las cámaras siguieron a Ricardo mientras era llevado esposado, su cara retorcida por la rabia, escupiendo palabras que no pude oír por encima de los gritos de los periodistas. Carmen, por el contrario, mantuvo la cabeza gacha, su expresión en blanco, como si el desapego pudiera protegerla de la humillación. Las imágenes se difundieron en todos los canales de noticias del condado, retransmitidas hasta que incluso las personas que nunca habían oído nuestro nombre antes susurraban sobre la caída en desgracia de la familia Vargas. En el hospital, se le pidió a la doctora Durán que proporcionara una declaración formal. Sus palabras se convirtieron en otro clavo en el ataúd de su defensa. Su supervivencia fue extraordinaria, le dijo a los reporteros. Estas lesiones no son consistentes con un accidente.
Reflejan confinamiento forzado, exposición prolongada al frío extremo y trauma en las manos y los brazos por golpear repetidamente una superficie dura. La autoridad de su voz silenció a muchos de los escépticos restantes. En cuestión de días, la historia se extendió más allá de nuestra ciudad. Los medios nacionales la recogieron como una historia de advertencia sobre el abuso oculto en familias que parecían perfectas desde el exterior. Los programas de entrevistas debatieron si la justicia realmente se serviría. Los defensores de los supervivientes usaron mi caso como prueba de lo peligroso que puede ser el silencio. El impulso fue aterrador a veces, pero también me llevó como una corriente que no tenía más remedio que cabalgar. Mientras tanto, Carmen y Ricardo se esforzaron por defenderse. Sus abogados intentaron argumentar que las grabaciones fueron manipuladas, que mis lesiones podrían haber sido autoinfligidas, que había orquestado el espectáculo para llamar la atención. Pero el clip viral de ellos amenazándome, combinado con el testimonio de los vecinos, hizo que sus afirmaciones sonaran desesperadas. Cuando una de las amigas de Carmen fue entrevistada y admitió que a menudo la había oído quejarse de que Sofía necesitaba que le dieran lecciones, la defensa comenzó a desmoronarse aún más. La audiencia preliminar se llevó a cabo 3 semanas después. Me senté en el tribunal, mis manos aún sanando, mi corazón latiendo en mi pecho mientras se leían los cargos en voz alta. Ricardo me miró con furia desde el otro lado de la sala, sus ojos llenos de veneno, pero yo me encontré con su mirada sin estremecerme. Carmen se negó a mirarme en absoluto, sus labios apretados en una línea fina. El juez negó su fianza, citando tanto la gravedad de los cargos como el abrumador interés público en el caso. Por una vez, su influencia y reputación trabajaron en su contra. El juicio se programó en un plazo de 2 meses, una velocidad que sorprendió incluso a la detective Benítez. El público quiere una resolución, explicó. Y con el foco de atención tan brillante, nadie quiere ser acusado de demorar. Durante esas semanas previas, viví en la casa de Luis, rodeada de la protección de personas que se preocupaban por mí. Pero el miedo persistió. Por la noche, todavía escuchaba el sonido de la puerta del congelador cerrándose de golpe. Todavía sentía el aire helado arañando mis pulmones. Las sesiones de terapia me ayudaron a desenredar los hilos de terror de la determinación que llevaba, pero el trabajo era constante. Cuando comenzó el juicio, los escalones del tribunal estaban llenos de cámaras. Los partidarios sostenían carteles que decían «Justicia para Sofía» y «El silencio no es supervivencia». Algunos disidentes también se encontraban cerca, insistiendo en que los asuntos familiares no deberían ser un espectáculo público. Pero sus voces fueron ahogadas por el canto de aquellos que creyeron en la justicia. En el interior, la evidencia se reveló pieza por pieza. Las grabaciones se reprodujeron para el jurado. La voz de Ricardo espesa de malicia. Las frías amenazas de Carmen innegables. La doctora Durán testificó con precisión clínica, describiendo el peaje fisiológico de mi confinamiento. Los vecinos dieron sus relatos, las voces, firmes, recordando los golpes que habían escuchado y el temperamento que habían presenciado en Ricardo antes. Cada testimonio construyó un muro de verdad demasiado alto para que las mentiras pudieran escalarlo. La defensa intentó todo. Me pintaron como inestable, como buscando atención. Afirmaron que Luis me había manipulado por sus propias razones. Incluso sugirieron que mi experiencia cercana a la muerte había nublado mi memoria. Pero cada intento fue desmantelado por una evidencia demasiado aguda para ser apagada. El jurado miró, escuchó, y al final de la segunda semana, sus expresiones contaron la historia antes de que se leyera el veredicto. Ricardo Vargas fue declarado culpable de intento de asesinato. Carmen Vargas fue condenada por complicidad y obstrucción de la justicia. Las sentencias fueron duras, reflejando no solo la gravedad del crimen, sino también la desfachatez del encubrimiento. Ricardo pasaría décadas tras las rejas. Carmen se enfrentó años ella misma, su legado reducido a cenizas. Mientras el juez leía las sentencias, sentí que las lágrimas corrían por mi cara, no de tristeza, sino de liberación. Por primera vez, la ley se había puesto de mi lado, no en mi contra. Por primera vez, la familia que me había silenciado fue silenciada a sí misma. Saliendo del tribunal al frío aire invernal, me encontré con aplausos de extraños. Gente que había seguido mi historia, que había visto mi dolor y mi lucha. Algunos se acercaron para tocar mi mano. Otros simplemente asintieron con lágrimas en los ojos. En ese momento, entendí algo más profundo que la victoria. Esto no se trataba solo de mí.
Se trataba de cada persona que había sido encerrada en su propio tipo de congelador, ya sea literal o metafórico, y se le dijo que se callara. Las consecuencias legales habían sido entregadas, pero su impacto llegó mucho más allá de Carmen y Ricardo. El mensaje era claro. El silencio ya no podía proteger a los abusadores. Las mentiras ya no podían borrar el sufrimiento. El mundo había visto y el mundo había respondido. Y yo, Sofía Vargas, por fin era libre. El día después del veredicto, me desperté en la casa de Luis con el olor a café y el sonido de los pájaros fuera de las ventanas heladas. Por un momento, me quedé quieta, dejando que el silencio se absorbiera en mí. No había portazos, ni órdenes, ni pasos que caminaban con ira, solo silencio. Y por una vez, no se sintió peligroso. Se sintió como un regalo. Mi cuerpo aún se estaba recuperando, mis dedos rígidos por la congelación. Mi piel estaba marcada, pero algo dentro de mí se sentía recién vivo. La doctora Durán vino esa tarde a verme, a pesar de que su papel oficial en mi caso había terminado. Se sentó frente a mí en la cocina de Luis. Su estetoscopio colgado alrededor de su cuello, su voz firme. Sofía, tu supervivencia fue casi imposible. Médicamente hablando, no deberías estar aquí. Pero lo estás. No desperdicies ese milagro. Sus palabras se quedaron en el aire mucho después de que se fuera, tanto una advertencia como una promesa. Las siguientes semanas fueron un borrón de citas de terapia y apoyo de la comunidad. La detective Benítez me conectó con un grupo para mujeres que habían sobrevivido a la violencia familiar. Entré a la primera reunión nerviosa, insegura de si pertenecía. Pero mientras escuchaba a otras mujeres hablar sobre moretones escondidos bajo el maquillaje, sobre el luz de gas que las hacía dudar de sus propias mentes, sobre los niños que habían presenciado demasiado, me di cuenta de que era parte de algo más grande. Cuando fue mi turno, mi voz tembló mientras decía: mi hermano me encerró en un congelador. Mi madre me dijo que me lo merecía. Los jadeos resonaron alrededor del círculo, seguidos de asentimientos de reconocimiento, no de incredulidad. Una mujer se acercó, tocando mi brazo suavemente. «Estás a salvo ahora», susurró. Esa noche, lloré más fuerte de lo que lo había hecho en meses. No por el dolor, sino por la liberación de ser creída, de estar rodeada de personas que sabían sin dudar lo que exigía la supervivencia. Lentamente, comencé a reconstruir. Luis me ofreció un lugar permanente en su casa, pero también me animó a encontrar la independencia. «Necesitas raíces propias», me dijo una noche mientras nos sentábamos junto al fuego. «No solo refugio, sino libertad». Sus palabras me guiaron mientras solicitaba trabajos, regresaba a la escuela a tiempo parcial y comenzaba a labrar una vida no definida por el trauma. La cocina, una vez una herramienta de servidumbre en mi familia, se convirtió en una forma de curación. Comencé con pequeñas sopas, panes, comidas sencillas. Al principio, cada corte de cuchillo, cada revolvido de una olla llevaba ecos de la crítica de mi madre o el desprecio de mi hermano. Pero gradualmente, la cocina se transformó. Invité amigos del grupo de apoyo a cenar y cociné para ellos no por obligación sino por elección. Una noche, mientras las risas llenaban el comedor de Luis, me di cuenta de la diferencia. Esta vez, estaba alimentando a personas que se preocupaban por mí, que querían compartir la alegría, no exigir la perfección. Mi historia continuó extendiéndose hacia afuera. La transmisión en vivo desde la casa de Luis no se había desvanecido con el juicio. Se había convertido en un punto de referencia en las discusiones locales sobre el abuso, el control y la rendición de cuentas. Las escuelas me invitaron a hablar con los estudiantes sobre cómo reconocer las señales de advertencia. Las iglesias me pidieron que compartiera mi testimonio durante los eventos de concientización. Al principio, pararme frente a extraños se sentía imposible. Mis manos temblaban, mi voz se cortaba. Pero cada vez que hablaba, alguien se acercaba después, con los ojos brillando de lágrimas. Yo también pasé por esto. Me diste el valor para finalmente irme. Mi hija necesitaba escuchar tu historia. Una noche, después de una charla, una adolescente me deslizó una nota doblada en un pequeño cuadrado. Decía: me veo a mí misma en ti. Voy a pedir ayuda. Esa nota se convirtió en mi posesión más preciada, metida en la parte de atrás de mi diario. Me recordaba porque seguía contando la historia, incluso cuando dolía revivirla. La terapia me obligó a confrontar mi propia ira también. El profundo depósito de rabia que años de silencio habían enterrado. Me había odiado a mí misma por no escapar antes,
por dejar que me disminuyeran. La voz de mi terapeuta era suave pero firme. Sofía, sobreviviste de la única manera que sabías. No eres débil por aguantar. Eres fuerte por seguir aquí. Ese cambio, ver la supervivencia como fortaleza, no como vergüenza, fue el comienzo de la verdadera curación. La percepción de la ciudad sobre mí también cambió. Durante años, yo había sido la chica tranquila en el fondo, invisible en los eventos familiares, de la que se hablaba, pero rara vez se le hablaba. Ahora, los vecinos me detenían en el supermercado para decir que estaban orgullosos de mí. Los Hernández, que habían llamado a la policía esa noche, se convirtieron en segundos padres. La señora Hernández a veces tomaba mis manos y decía: «Doy gracias a Dios todos los días de que escuchamos esos sonidos». Su presencia me recordaba que no toda la familia se define por la sangre. También me reconecté con Andrea, una prima que había sido expulsada en silencio de las reuniones años antes. Llamó una noche después de ver un segmento de noticias sobre mí. «Sofía, lamento no haber luchado más por ti en ese entonces», dijo. «Debería haber hablado cuando vi cómo te trataban». Le dije la verdad. Ambas habíamos estado atrapadas en la misma telaraña de silencio. Nuestra amistad floreció de nuevo, unida por la supervivencia compartida. En primavera, me mudé a un pequeño apartamento propio. No era grande, un apartamento de un dormitorio con la pintura descascarada y pisos que crujían, pero era mío. Nadie controlaba cuando llegaba a casa, qué cocinaba o a quién invitaba adentro. Pinté las paredes de un amarillo cálido, planté flores en el balcón y llené los estantes con libros que nunca me habían permitido leer. Cada elección, por pequeña que fuera, se sentía como una rebelión contra la prisión de mi pasado. Cuando se acercó el primer aniversario del juicio, los reporteros se acercaron de nuevo. Esta vez, accedí a una entrevista en mis propios términos. Sentada frente a la cámara, hablé lenta y claramente. La supervivencia no se trata solo de vivir el peor momento. Se trata de elegir vivir después de él. Mi familia trató de borrarme, pero todavía estoy aquí y ya no soy invisible. El segmento se transmitió en las noticias locales y la respuesta fue abrumadora. Los mensajes llegaron de todo el país, de personas que se vieron a sí mismas en mis palabras en el grupo de apoyo esa semana. Una mujer dijo: «Eres la prueba de que la curación no solo es posible, es poderosa». Me di cuenta entonces de que mi historia se había movido más allá de mí. Se había convertido en un hilo tejido en un tejido más grande, uno que podría ayudar a otros a encontrar la fuerza en sus propias batallas. Una noche, mientras me sentaba en mi balcón viendo la puesta de sol sobre la ciudad, sentí una paz que nunca había conocido. Mis cicatrices nunca se desvanecerían, y las pesadillas todavía me visitaban a veces. Pero esas cicatrices eran prueba de la supervivencia, y las pesadillas perdían su agarre cada vez que las decía en voz alta. Había reconstruido no solo una vida, sino un sentido de mí misma. El renacimiento no es repentino. Es lento, doloroso, desigual. Pero pieza por pieza, me estaba cosiendo a mí misma de nuevo, más fuerte que antes. Y a medida que la luz se desvanecía en el crepúsculo, susurré la verdad para mí misma. Estoy viva. Soy libre. Ya no le temo al frío. El año giró en silencio, llevándome más lejos de la noche que casi me mata y más cerca de la vida que había comenzado a construir. Cuando llegó el día de Acción de Gracias de nuevo, ya no traía pavor. En lugar de despertar antes del amanecer para preparar fiestas que me tragaban por completo, me desperté naturalmente en mi pequeño apartamento. La luz del sol se acumulaba en las paredes amarillas que había pintado yo misma. El aire era fresco, perfumado tenuemente con los panecillos de canela que había horneado la noche anterior. Por primera vez en años, la festividad significaba libertad. A las 11, Luis llegó con los comestibles y su sonrisa fácil. «¿Listo para nuestra pequeña reunión?», preguntó, sosteniendo una bolsa de batatas. Detrás de él vinieron los Hernández con los brazos llenos de pasteles y Andrea llevando un ramo de flores frescas. La doctora Durán también se detuvo. Sus ojos brillaban con calidez mientras dejaba una botella de sidra espumosa. Éramos solo 8 personas en mi modesta sala de estar, pero el espacio brillaba con risas y conversación. Se sentía como una familia, no la que nací, sino la que había elegido. Cocinamos juntos, moviéndonos en un ritmo tan diferente al caos que una vez había soportado. Luis hacía puré de papas mientras tarareaba por lo bajo. Andrea arreglaba las flores y se burlaba de mí por elegir paredes amarillas que coincidían con mis cortinas. La doctora Durán, con un delantal atado torpemente,
Quemó el primer lote de panecillos y se rió hasta que las lágrimas corrieron por sus mejillas. Y yo, ya no la sirvienta invisible, ya no silenciada, me paré en la estufa, no agobiada, sino alegre, revolviendo sopa, como quería, sazonada a mi gusto. A las 2 nos sentamos a comer. La mesa era sencilla, pavó, sopa de verduras, pan. Nada extravagante, nada diseñado para impresionar, pero cada plato tenía amor. A medida que los platos pasaban, nos turnamos para compartir porque estábamos agradecidos. Luis dijo que estaba agradecido por las segundas oportunidades. Los Hernández dijeron que estaban agradecidos por el coraje. Andrea dijo que estaba agradecida de sentirse bienvenida de nuevo. Cuando fue mi turno, miré alrededor de la mesa, mi garganta apretada. Estoy agradecida por la supervivencia, por la libertad y por aprender que la familia no se define por la sangre, sino por el cuidado. Las palabras se asentaron en la habitación como una bendición. Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo se extendía por la ciudad, coloqué mi teléfono en el mostrador de la cocina. Mis manos temblaron un poco, pero estaba lista. No tienes que hacer esto esta noche, dijo Luis suavemente, sintiendo mis nervios. Sacudí la cabeza. Necesito hacerlo. Este es el momento adecuado. Abrí una transmisión en vivo, algo que había estado preparando durante semanas. En cuestión de minutos, cientos de espectadores se unieron. Sus nombres se desplazaron por la pantalla, los comentarios parpadearon en la existencia. Respiré hondo y comencé. Mi nombre es Sofía Vargas. Algunos de ustedes conocen mi historia porque se hizo viral el año pasado. Algunos de ustedes no. Sobreviví a ser encerrada en un congelador por mi propio hermano mientras mi madre se quedaba de brazos cruzados. Sobreviví 2 minutos sin un latido. Sobreviví a las mentiras y al silencio que siguió. Y estoy aquí para decirles que la supervivencia no es suficiente. La curación es posible. La justicia es posible. Y nadie merece ser invisible en su propia familia. Los comentarios se derramaron de inmediato. Estamos contigo, Sofía. Eres un milagro. Yo también pasé por esto. Gracias por hablar. Mi pecho me dolió con una mezcla de dolor y gratitud mientras continuaba. Solía pensar que mi valor dependía de servir a los demás, de estar callada, de nunca quejarme, de hacer que todo fuera perfecto. Pero cuando la perfección casi me cuesta la vida, me di cuenta de la verdad. La familia no es la que te encierra en el frío. La familia es la que te mantiene a salvo cuando la vida te congela. La inundación de comentarios creció. Los partidarios escribieron mensajes como: me diste el valor para dejar a mi familia abusiva, y mi hermana sufrió lo mismo, y ahora veo su dolor de manera diferente. Pero junto a ellos vinieron otras voces, afiladas y escépticas. ¿Por qué airear la ropa sucia de la familia en línea? Debería haberse ido hace años. Esto es solo para llamar la atención. Por un momento, el escozor de esas palabras me pinchó profundamente. Pero me recuperé, recordando la terapia, recordando el grupo de apoyo, recordando que sanar significaba enfrentar todas las voces, no solo las amables. Sé que algunos de ustedes piensan que debería haberme ido antes, dije a la cámara, mi voz tranquila. Pero irse no siempre es simple. El miedo es una prisión. El silencio es un arma. Y a veces la supervivencia significa quedarse hasta que ya no puedas. Si nunca has estado allí, espero que nunca tengas que entender. Y si lo has hecho, quiero que sepas que no estás solo. La sección de comentarios cambió a medida que la gente me defendía de los críticos. No culpen a la víctima. Eres valiente por decir la verdad. Ignora el ruido. Te creemos. La ola de solidaridad ahogó a los pocos que intentaron socavarme. A mitad de la transmisión en vivo, el número de espectadores se duplicó, luego se triplicó. Los amigos compartieron el enlace. Las noticias locales lo recogieron, transmitiendo mis palabras en sus sitios web. Para cuando terminé, más de 30,000 personas se habían sintonizado. Algunos eran supervivientes, algunos eran aliados, algunos solo eran curiosos, pero todos habían escuchado mi voz, sin filtrar y sin romper. Mientras cerraba la transmisión en vivo, las lágrimas nublaron mi visión. Luis me dio un abrazo. «Lo hiciste», susurró. «Recuperaste la historia». Asentí contra su hombro. El alivio y el agotamiento se mezclaban. «Esta vez», dije, «fue en mis términos». En los días que siguieron, los mensajes inundaron mi bandeja de entrada. Los supervivientes escribieron largas cartas sobre sus propios viajes.
Uno dijo, hoy dejé a mi esposo porque me diste el empujón que necesitaba. Otro dijo, tu historia salvó a mi hija. Ella me mostró tu vídeo y finalmente me dijo la verdad. Incluso los extraños que nunca habían conocido el abuso escribieron para agradecerme por abrirles los ojos. Todavía había críticos, por supuesto. Publicaciones anónimas que se burlaban de mí, diciendo que era dramática, que las familias peleaban todo el tiempo. Pero sus voces fueron ahogadas por la abrumadora marea de compasión. Por cada comentario cruel, había docenas de amables. Por cada sombra, una luz. Meses después, cuando entré en el grupo de apoyo, las mujeres me saludaron no como una víctima, sino como una líder. Tu transmisión en vivo lo cambió todo, dijo una. La gente está hablando de nosotros ahora, no escondiéndonos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi historia se había movido más allá de mí. Se había convertido en parte de una lucha colectiva, un coro de voces que exigían ser escuchadas. En el aniversario de mi supervivencia, regresé al congelador. Ahora estaba vacío, oxidándose en el garaje de la vieja casa, su cerradura rota. De pie ante él, coloqué mi mano en el metal frío. «No ganaste», susurré. El eco de mi aliento se quedó en el aire, pero ya no llevaba miedo, solo desafío, solo fuerza. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, encendí una sola vela en el alféizar de la ventana. Afuera, la nieve caía en silencio, cubriendo el mundo de blanco. Adentro, el calor se extendió por mí, constante e inquebrantable. Pensé en las palabras de la doctora. Durán, no desperdicies ese milagro, y supe que no lo había hecho. Terminé el año con una promesa susurrada en la habitación tranquila. Seguiré hablando. Seguiré viviendo. Y nunca desapareceré.